¿Alguna vez imaginaste que un águila podría ser tan alta que podría llegar a tu codo? No, no realmente, pero ahora que lo mencionas, pues sí. Puede que suene aterrador, pero entre tú y yo no te preocupes. Las águilas de ese tamaño no existen. Bueno, al menos ya no. Permíteme presentarte al águila de Haast, una de las águilas más grandes que jamás ha habitado nuestro planeta. Tenía una envergadura de hasta 3 metros y podía pesar hasta 100 kilogramos. Eso es más o menos lo que pesa un neumático de coche normal. Solía vivir en Nueva Zelanda y se cree que se extinguió en el siglo XIII. Durante sus días de mayor esplendor, esta increíble ave era el depredador principal. Cazaba los polluelos de aves grandes incapaces de volar como el moa. Este último era un ave igual de robusta, de alrededor de 3,5 metros de altura, con un peso de 200 kilogramos. Entonces te preguntarás, ¿cómo llegó el águila de Haast a ser tan grande? Bueno, porque tenía un montón de comida para consumir en su entorno. Los antepasados del águila eran aves más pequeñas que vivían en los bosques, pero a medida que estos comenzaron a desaparecer, las praderas se expandieron. Entonces las aves tuvieron que adaptarse a cazar presas más grandes al descubierto. Con el tiempo, las alas del águila se hicieron más grandes y sus garras se volvieron más potentes, lo que les permitía derribar aves más grandes. El águila de Haast también era muy inteligente. Tenía una estrategia de caza muy astuta y única. En lugar de perseguir, esperaba a que la presa llegara a un río para beber agua, y luego se lanzaba en picada y atrapaba al animal con sus garras. Este método de caza era efectivo y le permitía al águila derribar grandes presas con un esfuerzo mínimo. El animal también tenía un rasgo físico único. Su pico era mucho más grande que el de otras águilas, lo que le ayudaba a sostener mejor a sus presas. En cuanto a cuán fuerte era, se cree que el águila de Haast podía levantar criaturas que pesaran hasta 45 kilogramos del suelo y llevárselas volando. Pero aunque pueda sonar aterrador, este pájaro no era del todo malo. De hecho, era un romántico empedernido bastante indefenso. El águila de Haast era un cazador solitario y los científicos creen que se emparejaba de por vida. La pareja a menudo compartía un nido apartado, en ocasiones escondido bajo acantilados para tener una mejor protección. Esta águila también era importante para los indígenas de Nueva Zelanda en aquel tiempo. A menudo estos usaban sus plumas para la ropa y la decoración. También se consideraba un símbolo de fuerza y poder. Al igual que muchos otros animales extintos, el águila de Haast finalmente desapareció porque se quedó sin alimento. ¿Recuerdas cuando mencioné que su comida favorita era otra ave llamada moa? Cuando la población de moas se redujo enormemente debido a la caza, el águila de Haast no pudo encontrar suficiente alimento para sobrevivir. Hasta el día de hoy, esta enorme ave es una parte importante de la historia natural de Nueva Zelanda y nos recuerda cuán profundo puede ser el impacto humano en el medio ambiente. También es un ejemplo fascinante de cómo la evolución puede moldear una especie para que se adapte a la perfección a su entorno. Apuesto a que también te dejé con curiosidad sobre el pájaro moa, ¿verdad? Intenta imaginarte a un primo gigante del avestruz. También vivió en Nueva Zelanda durante miles de años antes de extinguirse alrededor del siglo XVI. Y era un chico grande. Tenía un cuello largo y una cabeza pequeña con un pico que utilizaba para pastar en la vegetación. Puede que fuera un pájaro, pero sus alas eran diminutas e inútiles para volar. Sin embargo, las utilizaba para mantener el equilibrio y para parecer más grande frente a los depredadores. El moa vivía en las áreas boscosas de Nueva Zelanda, donde comía una variedad de plantas como helechos, arbustos y hojas de árboles. Era completamente vegano, por cierto, o herbívoro, si prefieres la definición elegante, y utilizaba su pico para arrancar hojas y ramas de los árboles. Su dieta también incluía semillas, frutas y bayas, las cuales recogía del suelo o de arbustos bajos. El moa era una criatura solitaria que vivía sola o en grupos muy pequeños. Era más activo durante el día y se sabía que era muy dócil. En cuanto a su principal depredador, nada asustaba más a un moa que el águila de Haast. También era una parte importante del ecosistema en Nueva Zelanda. Cada vez que, iba al baño, proporcionaba nutrientes ricos y semillas de plantas a la tierra. Esto ayudaba a fertilizar el suelo y promovía el crecimiento de las plantas. Los primeros colonos humanos en Nueva Zelanda fueron el pueblo maorí, el cual llegó a la isla aproximadamente en el siglo XIII. Los maoríes se dieron cuenta rápidamente de la importancia del ave moa como fuente de alimento y comenzaron a cazarla por su carne, plumas y huesos. Pronto la población de moas comenzó a disminuir.
Los maoríes también despejaron grandes áreas de bosque para la agricultura y los asentamientos, lo que remodeló el hábitat del moa y dificultó su supervivencia. Para el siglo XIV, el ave ya estaba extinta. No podemos terminar nuestra lista de enormes aves extintas sin hablar también del ave elefante. Esta también era una gran ave no voladora que vivió en la isla de Madagascar hasta su extinción en el siglo XVII. Tenía una altura de hasta 3 metros y pesaba hasta 500 kilogramos, lo que la convierte en una de las aves más grandes que jamás han existido. Las personas vieron por primera vez a esta robusta criatura en el siglo XIV y rápidamente se convirtió en un objeto de fascinación para los naturalistas y coleccionistas. Fue descrita como un animal con plumas gruesas de color gris-marrón, un cuello largo y un pico grande y grueso. Sus patas eran fuertes y robustas y tenía 3 dedos en cada uno terminando en una garra afilada. A pesar de su tamaño y fuerza, el ave elefante era herbívora y en su menú diario predominaban las frutas, hojas y otras plantas. Y en cuanto a su velocidad, digamos que no enviaría a este amigo a los Juegos Olímpicos. Era un pájaro de movimientos lentos que pasaba la mayor parte de su tiempo en busca de alimento. Tan grande e imponente como era, el ave elefante no era particularmente agresiva. No se tenía constancia de que interactuara mucho con los humanos, incluso era bastante tímida, y era muy difícil ver una en estado salvaje. Los huevos del pájaro elefante eran tan grandes que a veces eran utilizados por los nativos de Madagascar como recipientes para cocinar. También eran lo suficientemente grandes como para alimentar a familias enteras a la vez. Solo un huevo medía hasta 76 centímetros de circunferencia y podía pesar hasta 10 kilogramos. Las plumas de los pájaros elefante también eran muy gruesas y aislantes, por lo que estas criaturas podrían haber sido capaces de sobrevivir en temperaturas frías. Sus lenguas eran igual de especiales y eran tan largas que cada pájaro podía alcanzar su ojo para asearse. Se cree que el último pájaro elefante falleció en el siglo XVII y la especie fue oficialmente declarada extinta en el siglo XVIII. Sin embargo, ha habido unos pocos avistamientos no confirmados de la criatura en los siglos desde su extinción, y algunos científicos creen que pequeños grupos de pájaros elefante pueden seguir existiendo en partes remotas de Madagascar. Puede que haya desaparecido, pero el ave elefante tuvo un impacto duradero en la ciencia y la cultura. Sus huevos, que eran los más grandes de cualquier ave, han sido encontrados en sitios arqueológicos y ahora están en exhibición en museos de todo el mundo. Esta fascinante criatura también ha sido objeto de numerosos estudios científicos y se ha utilizado como modelo para entender la ecología y evolución de otras aves no voladoras. Incluso en la literatura, el pájaro elefante ha sido objeto de muchas historias y leyendas, y a menudo se lo representa como una criatura poderosa y misteriosa. Según una leyenda, se decía que era tan grande que solo podía poner un huevo a la vez, y que este era tan grande que se necesitaba a varias personas para cargarlo.